buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos, un placer acompañarles. Soriemi González y les recordamos nuestras redes sociales @argumentosgb en la cuenta de Instagram y cuenta @Soriemi, que siempre está a su disposición para recibir todos sus comentarios y también preguntas para nuestro invitado de esta jornada. Nos acompaña el abogado Carlos Trapani, quien es especialista en la defensa de los derechos de la niñez, también coordinador general de SECODAP. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Un gusto acompañarte el día de hoy. Precisamente para hablar acerca de los derechos de la niñez, para hablar acerca del tema educativo, cómo en nuestro país es importante avanzar en ese ámbito, las causas que quizás afectan también la dinámica educativa en nuestro país desde el punto de vista de los niños, pero también desde el punto de vista de los docentes, y también centrarnos en algunos de los casos que recientemente también encienden las alarmas en cuanto al acoso escolar. Veíamos que reciente salía el caso de un niño que había resultado agredido en un colegio en el municipio de Latillo, donde también resultaron imputados también diferentes adolescentes por ese caso. Y conocer de mano de usted cómo se deben manejar esos casos en nuestro país, cómo realmente se manejó y los detalles de este caso que hubo en el Latillo, y que quizás no es un caso aislado que solo ocurre en uno de los liceos de nuestro país, sino que también son casos que se pueden repetir en las diferentes instituciones educativas. Sí, a ver, la niñez sigue siendo un reto, un desafío, una tarea pendiente para el país. Nosotros en el año 2000 dimos un avance importantísimo en establecer un marco legal que contenga un conjunto de derechos a favor de los niños. Todavía tenemos desafíos en implementación. Hay brechas importantes entre la teoría, la norma y la realidad que viven muchos niños y adolescentes en distintas categorías de derecho: participación, desarrollo, supervivencia, protección especial, y el reto es cerrar esas brechas y que cada niño en su cotidianidad pueda ejercer de forma plena sus derechos. Porque cuando hablamos de derechos del niño, más allá de la norma, más allá de la logna, es una estrategia de desarrollo. En la medida que el niño juega, participa, está en la escuela, puede descansar, se puede asociar, puede buscar información, le estamos generando condiciones para que ese niño alcance el máximo de su desarrollo y sea un ciudadano integral y que ejerza una ciudadanía activa en la sociedad. Bien, en ese caso, ¿cómo podemos evaluar cómo está la dinámica actual en nuestro país en cuanto a cómo se le garantiza que realmente esos derechos se cumplan en la niñez? Yo creo que tenemos un desafío importante en términos de datos oficiales. Fíjate que el último boletín epidemiológico es del año 2016. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado en prevención de la mortalidad materna, en prevención de la mortalidad neonatal? ¿Cuántos son los datos de escolaridad? ¿Cuántos niños trabajadores o adolescentes están registrados? ¿Cómo está el tema de la vacunación? ¿Cuántos niños están cedulados? ¿Cuántos están pendientes por cedular? Entonces, si no tenemos datos, es muy difícil identificar cuánto hemos avanzado, cuánto hemos retrocedido. De la lectura que hacemos en SECODAP, hay problemas importantes, ¿no? Sobre todo vinculados a violencias. Y violencia, estoy hablando de violencia en el seno de la familia, escolar, sexual e institucional. También tenemos un desafío importante en cuanto a la salud mental de los niños y los adolescentes. Todo el contexto tan difícil que nos ha tocado vivir como país tiene un impacto determinante en los niños. Los niños no son islas que están aislados del mundo, que están aislados de lo que pasa en el mundo de los adultos. Tienen un impacto diferenciado, y hemos visto incrementos importantes en niños en alteraciones del estado de ánimo, que van desde cuadros depresivos, ansiedad, tristeza, hasta incluso ideas de autoagresiones, que tenemos que reflexionar en cómo podemos prevenir las situaciones de violencia. Fíjate que el énfasis de la LOGNA no es atender al niño vulnerado. El énfasis de la LOGNA, su espíritu, es evitar la vulneración. Y cuando eso ocurre, ¿cómo activas mecanismos de protección para poder que ese niño vuelva a restituir su vida, restituir su sueño y ejercer sus derechos? Bien, mencionabas allí el tema de esos elementos que llevan a quizás a que inciden en que aumente el tema de la violencia en el caso de los niños. ¿Qué elementos pudiésemos considerar actualmente en la dinámica venezolana, hablando de todas esas áreas, desde el familiar, desde la dinámica social, desde la dinámica política, desde la dinámica del sistema educativo, que inciden en que quizás estos casos aumenten o cómo lo ven, por ejemplo, desde SECODAP? Prevenir requiere una intención. O sea, atender los casos requiere una intencionalidad, que eso pase desde las políticas públicas hasta los proyectos educativos de aula. O sea, tenemos que institucionalizar la protección y sobre todo la prevención de la violencia. ¿Eso qué significa? Diagnósticos, datos desagregados, actualizados, confiables, poder tener una política pública entendida como una acción integral, articulada, sostenida en el tiempo, con recursos, con responsables y con mecanismos de rendición de cuentas. Eso me permite que mi intervención, en base a mis datos, sean intencionadas y logren el efecto deseado, que es transformar la vida de los niños.
Necesitamos una sociedad fuerte, una democracia fuerte, un Estado de Derecho fuerte y un sistema de protección que tenga capacidad de responder las demandas que imponen los niños, con capacidades de prevención, de promoción, de difusión y de atención integral a distintas situaciones que puedan afectar de los niños. Y requerimos inversión pública. No hay derecho sin presupuesto. Y cuando hablamos de niños requieren inversión. ¿Cuánto hemos avanzado en inversión? No lo sabemos. Hay menos inversión, hay más inversión. ¿La inversión es efectiva y eficiente? No lo sabemos. Y creo que el otro gran desafío que tenemos como país es cómo abrimos espacios de participación a los niños. Fíjate, cuando hablamos de derechos de los niños, siempre lo relacionamos a cuidar y proteger. Pero hay un tercer elemento que es lo innovador de hablar de derechos de niños, que es la participación, es poder escucharlos, sus puntos de vista, sus reclamos, sus quejas y sus propuestas. Y el adulto va a tomar decisiones. Por el momento que el adulto decide, no puede seguir a espalda lo que dice y opina el niño del adolescente. Yo como adulto, como autoridad, como papá, como docente, voy a hacer lo que me dice el niño, no necesariamente, pero el niño me va a dar elementos para que mi decisión se acerque mucho más a sus necesidades e intereses. Entonces, es una buena práctica abrir espacios de participación y de escucha. Por ejemplo, en el tema de la violencia escolar, en SECODAT identificamos mayores situaciones de violencia en aquellos espacios donde no hay escucha de los niños. Cuando un niño tiene un problema y no tiene a dónde acudir, no tiene a quién reportar, su queja no es tramitada, no es escuchada. Entonces, en esos espacios, bueno, la violencia se cuela como una filtración y después nos preguntamos qué pasó, por qué no lo dijeron. Bueno, y probablemente ese problema se arrastra desde los primeros grados de escolaridad de No se ese niño. atendió desde el principio. Seguramente. ¿Cómo hacer para cambiar esa dinámica, como usted menciona, y como para identificar en qué instituciones educativas ocurren estos problemas y muchas situaciones que quizás, bueno, no pasan a mayores y por eso no se dan a conocer, como este caso de Latillo, muchos otros casos también que se han registrado y que, bueno, son reflejados quizás incluso en medios de noticias, se les hace el seguimiento, pero quizás hay otros casos que pasan de los que quizás los padres no se enteran, incluso las instituciones educativas no se enteran y son los niños quienes sufren de forma silenciosa. Creo que tenemos que revertir la normalidad de la violencia. La violencia no es normal, no la podemos justificar, no la podemos entender. Violencia es violencia, sea cual sea. Y creo que hay que hacer esfuerzos de formación. El mejor antídoto a la violencia es la educación. Y eso parte, bueno, poder formar al personal docente, el personal administrativo, a toda la comunidad educativa sobre cómo detectar situaciones de violencia, cómo prevenir y sobre todo cómo atender cuando los primeros elementos de violencia aparecen en una comunidad educativa. Y entender que la escuela perfecta no es una escuela sin conflicto. En la escuela hay conflicto, porque somos distintos, pensamos distintos, interpretamos la realidad de forma distinta. Lo que yo no puedo utilizar la violencia para dirimir el conflicto. Entonces, una escuela con conflicto que los puede abordar a tiempo y los aborda con calidad y se apoya en el sistema de protección en aquellos casos que sea necesario, es una escuela que evidentemente tiene un enfoque de derecho y protege. Entonces, hay que abrirle las puertas al conflicto, no necesariamente es malo, pero tenemos que educar al niño sobre cómo comunicar, cómo comprender al otro, cómo ser empático frente a la necesidad del otro y entender que hay una ley de la física básica que toda acción tiene una reacción y una consecuencia. Y eso se educa tanto en la escuela como en la familia. Muy bien, tanto en la escuela como en la familia. Es un trabajo que va a la par y eso es importante destacarlo porque muchas veces en estos casos, por ejemplo, de acoso, de violencia escolar, se señala quizás es lo que puedan actuar o las actuaciones que hay de parte de los docentes, pero también viene con una formación previa en la familia, de parte de los padres, en hablar, como usted decía, bueno, en el caso de no normalizar la violencia, en el caso de hablar con los niños de las diferentes situaciones y conflictos que puedan ocurrir en un salón de clases, porque como decía, no con niños y con adolescentes es algo que de pronto puede ser inevitable, que ocurran ciertos conflictos entre los niños, diferencias, pero es eso, cómo trabajar en esa formación no solo a nivel de institución, sino de familia, para tratar de que, bueno, esos casos no lleguen a mayores y que terminen, pues, agrediendo o terminando en casos lamentables. El niño no está solo. El niño siempre está con un familiar, con una familia que debe estar, en teoría, pendiente de su cuidado, de su manutención y su orientación. Entonces, no solo hay que trabajar con el niño, hay que trabajar con la familia. Y cuando el niño tenga resistencia o no quiera o no se pueda, se trabaja con el adulto para que el adulto cambie de posición y en consecuencia cambie de posición el niño. Solo que ser papá hoy día es muy difícil, ser mamá hoy día es muy difícil. Las demandas de lo cotidiano nos arropa y nos quita tiempo de calidad con los niños. No tenemos tiempo, es muy complejo, es muy difícil. Yo hablo a nivel personal, es difícil, pero hay que dar asistencia a la familia. A la familia se le exige mucho,
pero pocos espacios de apoyo y de acompañamiento tiene. Entonces, no podemos hablar de protección a los niños si no protegemos a las familias. Y fíjate, familias te hablo en plural, porque una de las grandes ventajas que tiene nuestro marco legal es que reconoce la pluralidad de familias. Familia puede ser mamá, papá y sus hijos, o familia puede ser mamá con sus hijos, papá con sus hijos, o producto de la migración, bueno, cómo ha cambiado nuestra composición familiar. Entonces yo creo que hay que entender la diversidad de la familia y entender que nosotros vivimos una realidad familiar distinta a la realidad familiar que viven los niños de hoy día. Pero hay que darle acompañamiento, hay que darle orientación. ¿Y cuál es el gran desafío? Que tenemos pocos programas y servicios de apoyo, tanto para niños como para la familia. Tengo yo, papá, que reconozco que soy violento en la crianza y quiero cambiar ese comportamiento. ¿A dónde voy? ¿Dónde pido ayuda? ¿Dónde pido orientación? O tengo un problema de adicción y no sé qué hacer, ¿a dónde acudo? O necesito una detección por una deficiencia de neurodesarrollo. ¿Dónde me apoyo? Público, que sea gratuito. Entonces tenemos una carencia de servicios importantes hacia el interior del país. Entonces cuando estamos en la capital y nos alejamos de la capital, más desasistencia, más necesidad, más dificultades hay. Entonces la idea es que tengan los derechos para todos por igual. Claro, y que eso al final termina afectando no solo la dinámica familiar, sino de ese niño que está en desarrollo y en crecimiento. Claro, el niño está en el marco de un sistema. Entonces, cuando uno atiende al niño, afecta a su escuela, afecta a su familia, afecta a su comunidad. Bueno, y ahí hay todo el problema de violencia social que estamos viviendo hoy día. Diferentes factores. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Carlos Trapani. Ya venimos.